Y bueno, amigos, hoy les traigo un recuento que está que arde. Vamos a hablar de los 25 datos más perturbadores, escandalosos y sabrosos de Mirka de Llanos, una de las periodistas más polémicas de la televisión latina. Detrás de su sonrisa de cámara hay una vida llena de romances fallidos, declaraciones explosivas y decisiones que dejaron a más de uno con el ojo cuadrado. Y siempre apoya mucho a los republicanos y lo hace en sus editoriales. Así que pónganse cómodos, porque este video viene con chisme fino del bueno. Y ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita y déjenme su comentario, porque lo que van a escuchar hoy no se lo van a querer perder. Dato perturbador número 1. Todo explotó cuando Mirka de Llanos, la periodista y presentadora, soltó tremenda bomba al decir que los mexicanos son criminales y que por eso, según ella, le habían puesto aranceles a México. Imagínate el escándalo. Esa declaración encendió las redes y desató una tormenta mediática. Miles de usuarios le respondieron con furia, tildándola de clasista y hasta de traidora, mientras otros intentaban justificarla diciendo que había sido malinterpretada. Y esto es la razón por la cual la presidenta de México, cuando se demuestre, Verónica, toda la gente que viene de México. Pero la cosa ya estaba hecha, el daño estaba servido y el revuelo fue tan grande que su nombre se volvió tendencia en cuestión de horas. Y si piensas que este comentario fue lo más fuerte que ha salido de la boca de Mirka, quédate, porque lo que viene después va a hacer que este primer dato parezca una broma ligera. Dato perturbador número 2. Como si no le bastara con incendiar las redes una vez, Mirka de Llanos volvió a soltar la lengua, y esta vez fue directo contra la mismísima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En uno de sus comentarios más polémicos, aseguró que la mandataria tenía vínculos con la delincuencia organizada. Sí, así de fuerte lo dijo, sin pruebas claras, pero con todo el tono de quien quiere dejar picada a la audiencia. El gobierno con los cárteles de la droga. Y ahí está el punto principal donde le han dado a México. Es una verdad que dice Estados Unidos. El comentario cayó como bomba nuclear. En redes, la acusaron de irresponsable, de estar jugando con fuego y de querer ganar relevancia a base de escándalos. Los defensores de Sheinbaum exigieron disculpas públicas, mientras otros decían que Mirka solo había dicho lo que muchos pensaban pero nadie se atrevía a decir. Y si eso ya te pareció atrevido, espérate al siguiente dato, porque lo que Mirka soltó después dejó a más de uno con la mandíbula en el piso. Dato perturbador número 3. En más de una ocasión, Mirka de Llanos ha proclamado públicamente su fe cristiana, asegurando que su vida está guiada por los valores del Evangelio. Pero aquí viene la controversia. Muchos creyentes no le creen el cuento completo. Según ellos, su forma de vestir no va nada acorde con la modestia que predica la Biblia. Y es que Mirka suele aparecer con ropa muy ajustada, resaltando sus curvas de peligro, como dirían algunos, lo cual ha generado un debate encendido dentro de la comunidad religiosa. Yo continúo sometida al Señor. No hay otra forma para mí de vida. Algunos pastores y feligreses han citado el versículo que dice que la mujer debe vestir decentemente, usándolo para criticarla y decir que su fe parece más de discurso que de acción. Pero claro, sus fans la defienden a capa y espada, argumentando que su relación con Dios no se mide por la ropa, sino por el corazón. Y si creías que el fuego ya se estaba apagando, te advierto que el próximo dato viene con todavía más chispa y escándalo del bueno. No funciona así. Yo sé que hay tantas mujeres que seguramente están ahora mismo identificándose, ¿verdad? ¿Listo para el número 4? Dato perturbador número 4. Entre bisturís, cámaras y rumores, Mirka de Llanos también ha sido señalada por supuestamente haberse hecho tantas cirugías plásticas que, según muchos, ya parece otra persona. En redes circulan comparaciones de fotos del pasado y del presente, donde los usuarios aseguran que el cambio es demasiado evidente: nariz más fina, pómulos levantados, labios más carnosos y una piel que ni el mejor filtro de Instagram.
Aunque ella nunca ha confirmado abiertamente haberse sometido a tantas intervenciones, sus detractores dicen que su transformación ha sido quirúrgicamente milagrosa. Otros, en cambio, aseguran que simplemente cuida mucho su imagen y que no tiene nada de malo quererse ver bien frente a las cámaras. Pero agárrate, porque lo que viene después no se trata de bisturí ni de filtros, sino de un escándalo que le costó caro en su carrera. Bueno, yo pienso que es válido, que si tú quieres informar sobre algo, puedes informarlo el público. Vamos con el dato número 5. Dato perturbador número 5. Aquí viene uno de los chismes más jugosos de la historia de Mirka de Llanos, porque sí, la periodista vivió un intenso y mediático romance con nada más y nada menos que Luis Miguel. Todo parecía un cuento de hadas. Cenas de lujo, vacaciones privadas y portadas de revistas donde se veían como la pareja perfecta del espectáculo. Pero lo que pocos sabían era que Mirka estaba tan enamorada que realmente pensó que se casaría con él. Tan fuerte fue su ilusión que llegó a renunciar a su programa Primer Impacto, convencida de que el Sol de México sería el amor de su vida y el padre de sus hijos. Sin embargo, la historia no terminó con final feliz. Luis Miguel, fiel a su estilo, desapareció del mapa emocional y la dejó con el corazón hecho trizas. Lo que vino después fueron lágrimas, decepción y una prensa que no le dio ni un respiro. ¿Por qué ese miedo así? Porque nunca me ha pasado por la cabeza nada que sea matrimonio, hijos. Y aunque muchos pensaron que después de eso se alejaría de los reflectores, lo cierto es que lo peor, y lo más polémico, todavía estaba por venir. Dato perturbador número 6. Después de quedar marcada por su ruptura con Luis Miguel, Mirka de Llanos tomó una decisión que dejó a todos con la boca abierta. Se casó casi de inmediato con el primero que se cruzó en su camino. El afortunado, o más bien el desafortunado, era un hombre más joven que ella, un tipo carismático, pero sin la fama ni el dinero del sol. Muchos decían que Mirka estaba buscando consuelo, otros que simplemente no soportaba la soledad. El matrimonio fue tan rápido como su final, entre pleitos, rumores de infidelidades y un carácter que, según cercanos, chocaba con el de ella. La relación se vino abajo. El divorcio fue todo menos tranquilo. Acusaciones, titulares en los medios y comentarios venenosos sobre quién había sido el verdadero culpable del desastre. Mirka intentó mantener la compostura frente a las cámaras, pero la prensa ya estaba encima de cada detalle. Y bueno, lo pusieron en todos lados. Y realmente a mí me dolió porque Univisión no respetó. Y si crees que esta historia suena a telenovela, espera a escuchar el siguiente dato, porque ahí sí que Mirka se metió en un enredo que ni los guionistas de Televisa se habrían atrevido a escribir. Dato perturbador número 7. Aquí el drama alcanzó niveles de telenovela oscura. Resulta que el joven esposo de Mirka de Llanos, cansado de vivir bajo la sombra de Luis Miguel, declaró que ella no podía dejar de hablar del Sol de México. Según él, Mirka pasaba horas recordando los yates, los viajes y los lujos que disfrutó con el cantante, como si aún viviera en ese pasado dorado. Pero la situación se salió de control. La relación se volvió tan tóxica que en un momento de furia, el hombre llegó a agredirla físicamente y Mirka, aterrorizada, terminó llamando al 911. Aquello se convirtió en escándalo nacional. La prensa se le fue encima, los fans de Luis Miguel revivieron el tema y Mirka quedó expuesta en medio de un torbellino mediático. Lo que debía ser una historia de amor terminó convertido en pesadilla. El día de ayer, de que el esposo de Mirka de Llanos, Ulises Alonso, estaba preso por haberle pegado. Y si pensabas que después de eso se alejaría del escándalo, te equivocas. Lo que vino después no solo afectó su imagen pública, sino que la dejó en el ojo del huracán una vez más. ¿Listo para el dato número 8? Dato perturbador. Número 8. Pocos lo saben, pero Mirka de Llanos ha librado más de una batalla fuera de los reflectores. La periodista sufre diabetes,
una condición que ha tenido que enfrentar mientras mantiene su ritmo frenético de trabajo. En su momento, incluso, llegó a sufrir de sobrepeso, algo que muchos medios y críticos no tardaron en señalarle con mala leche. Mirka, sin embargo, logró controlar su salud con disciplina y cambios de hábitos, demostrando que detrás de su imagen pública hay una mujer con luchas reales. Aún así, su enfermedad ha sido usada por algunos para atacarla o cuestionar su estilo de vida, como si ser figura pública la obligara a ser perfecta. Pero espérate, porque el siguiente dato no tiene nada que ver con la salud, sino con un triángulo amoroso que sacudió los pasillos de la televisión. Dato perturbador número 9. En una confesión que dejó helados a muchos, Mirka de Llanos reveló que durante su etapa en el programa Primer Impacto, la producción la sexualizaba constantemente. Según contó, le pedían que mostrara las piernas o que usara vestidos más cortos para atraer la atención del público. Mirka aseguró que esa presión era parte del sistema televisivo de la época, donde el físico pesaba más que el talento. No me lo menciones más, se acabó. O sea, no va a pasar. Y María también. Sus declaraciones destaparon una realidad incómoda. Muchas mujeres en la televisión habrían pasado por lo mismo, pero pocas se atrevían a hablar. Algunos ex compañeros la respaldaron, mientras otros la acusaron de exagerar. Lo cierto es que sus palabras abrieron un debate sobre los abusos silenciosos detrás de cámaras y el machismo que dominaba los medios. Y si te pareció fuerte este testimonio, prepárate, porque el siguiente dato tiene que ver con traiciones dentro de su propio círculo, y ahí es donde el drama se pone realmente bueno. Dato perturbador número 10. Y aquí viene el golpe bajo que nadie vio venir. El periodista Pablo Padula, quien fue compañero de Mirka de Llanos en Primer Impacto, la destrozó públicamente diciendo que Mirka no tiene cerebro, que lo único que sabe hacer es leer el teleprompter. Así, sin filtros ni anestesia. Y les tengo que confesar algo, no es muy brillante. Que ella era una cara bonita, pero realmente acá arriba no mucho. Las declaraciones provocaron una ola de comentarios en redes. Algunos decían que Pablo simplemente estaba ardido por viejas rencillas del pasado, mientras otros aseguraban que sus palabras tenían algo de verdad. O sea, tenía la azotea un poquitito vacía. Lo más curioso es que Mirka jamás respondió directamente. Mantuvo el silencio, aunque muchos dicen que detrás de cámaras lloró de impotencia. El ambiente en el set se volvió tan tenso que hubo rumores de gritos, discusiones y hasta amenazas veladas de renuncia. Y si eso ya te parece demasiado, espera, porque el siguiente dato toca un terreno mucho más delicado y personal. ¿Listo para el número 11? Dato perturbador. Número 11. Cuando Araceli Arámbula salió públicamente a decir que Luis Miguel no le pagaba la pensión de sus hijos, Mirka de Llanos no pudo quedarse callada. En pleno programa, defendió al cantante asegurando que Luis Miguel no debía dinero a nadie y que la gente debía informarse antes de juzgar. Me consta que él quiere pasar el tiempo con sus hijos y muy importante es que él está al día con los pagos de la manutención. Pero claro, esas palabras no le cayeron nada bien a Araceli, quien le respondió tajante: no te metas si no sabes cómo están las cosas. La tensión se sintió en el aire. Muchos interpretaron la defensa de Mirka como una señal de que nunca superó su historia con el Sol de México. Y no faltaron los que aseguraron que ella aún sueña con que Luis Miguel regrese a su vida. Lo cierto es que cada vez que él vuelve a ser noticia, Mirka parece revivir esos días de romance y glamour, como si en el fondo todavía guardara una velita encendida. Pues es que sí es deudor alimentario, entonces faltan detalles. Pero si creías que lo de Luis Miguel era su única obsesión del pasado, agárrate, porque lo que viene a continuación muestra otro lado igual de polémico y sorprendente de la presentadora. Dato perturbador. Número 12.
Hace poco, Mirka de Llanos fue despedida del programa La Mesa Caliente, y según sus propias palabras, todo se debió a que expresaba demasiado sus opiniones cristianas. Ella aseguró que en la televisión actual ya no hay espacio para hablar de fe sin ser censurado. Sin embargo, sus detractores no tardaron en recordarle su pasado con Luis Miguel y la acusaron de hipocresía. En redes sociales le llovieron comentarios señalando que, mientras hoy predica sobre valores cristianos, en su momento no tuvo problema en pecar con el Sol de México, ya que ambos se hospedaban juntos en lujosos hoteles sin estar casados. Dije en ese momento, Señor, yo quiero hacer todo lo que tú quieras y yo quiero ver esas maravillas. Mirka guardó silencio ante esas críticas, pero la polémica ya estaba servida. Entre los que la defendían por su libertad de creer y los que la tachaban de incongruente, su nombre volvió a ocupar titulares en todos los medios. Y si pensabas que después de tantos escándalos se mantendría en bajo perfil, te equivocas, porque el siguiente dato demuestra que Mirka siempre encuentra la forma de volver al ojo del huracán. Dato perturbador. Número 13. Uno de los momentos más incómodos y reveladores en la vida de Mirka de Llanos ocurrió cuando su hija Alexa, con apenas 9 años, se robó el protagonismo frente a las cámaras. En plena entrevista, la pequeña soltó inocentemente que «mi mamá se va a casar con Luis Miguel». Aquello dejó a todos en shock, especialmente al propio Sol de México, quien, según cuentan, se enfureció con la situación. Ok, ¿qué le dirías a Luis Miguel? ¿Qué le dices a Luis Miguel que ya salió de... Luis Miguel detestaba que su vida privada se hiciera pública, y este lapsus infantil fue, según muchos, la gota que derramó el vaso. Poco después, terminó la relación con Mirka, dejando claro que no toleraría ese tipo de exposición. La periodista, avergonzada, contó después que Univisión no cortó esa parte del video, y que en ese momento quería que la tierra se la tragara. Fue un episodio que no solo le rompió el corazón, sino que marcó el principio del fin de su romance con uno de los hombres más herméticos del espectáculo. Y si creías que después de eso Mirka aprendió a mantener su vida privada bajo llave, espérate, porque el siguiente dato demuestra que los escándalos parecen seguirla como su propia sombra. ¿Listo para el número 14? Dato perturbador. Número 14. Aunque muchos pensarían que Mirka de Llanos ya superó su pasado con Luis Miguel, sus propias declaraciones dicen lo contrario. En una entrevista reciente, confesó que es fan de la relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas. Sí, lo dijo con una sonrisa, pero a más de uno le sonó a ironía pura. Los internautas no tardaron en reaccionar, diciendo que Mirka no admira esa relación, sino que solo está esperando el momento perfecto para darle baje a Paloma Cuevas, tal como, según los chismosos, hizo Ángela Aguilar en su famoso triángulo amoroso. Muchos aseguran que, aunque Mirka aparenta serenidad, en el fondo todavía le queda la espinita de volver a ser la novia del Sol. Decir si hay boda o no hay boda. Yo lo que te puedo decir es que Paloma tiene una colaboración hace muchos años. Y si eso te parece demasiado atrevido, espera, porque el siguiente dato tiene que ver con cómo Mirka maneja las críticas. Y créeme, no siempre con la misma elegancia que muestra frente a cámaras. ¿Seguimos con el número 15? Dato perturbador. Número 15. Antes de todos los reflectores, los lujos y los amores con famosos, Mirka de Llanos tuvo una historia mucho más discreta pero igual intensa. En 1991 se casó por primera vez con Alejandro Loynaz, un hombre que no pertenecía al mundo del espectáculo. Juntos formaron una familia y tuvieron a su hija Alexa, la misma que años después se robaría los titulares por su espontáneo comentario sobre Luis Miguel. Sin embargo, el matrimonio no sobrevivió a las presiones y diferencias personales. En 1998, después de 7 años de unión, la pareja se divorció, dejando a Mirka como madre soltera en pleno ascenso de su carrera televisiva. Muchos aseguran que fue ese primer divorcio el que le marcó la idea de que el amor y la fama no siempre van de la mano,
algo que se repetiría una y otra vez en su vida sentimental. Joven y no quería vivir en esa situación que era muy tóxica, pero creo... Pero si crees que sus fracasos amorosos se quedaron ahí, espérate, porque el siguiente dato muestra que Mirka tiene un historial romántico que daría para una serie completa. Dato perturbador. Número 16. En el año 2018, el destino volvió a poner a Mirka de Llanos frente a una noticia difícil. Su primer esposo, Alejandro Loynaz, falleció. Aunque la periodista nunca quiso hablar públicamente de las causas, varios portales de espectáculos aseguraron que murió a consecuencia del VIH-Sida y que supuestamente era homosexual. Estas versiones, nunca confirmadas oficialmente, generaron un enorme revuelo. Algunos medios señalaron que esa habría sido una de las razones ocultas por las que el matrimonio terminó años atrás, mientras que otros criticaron el morbo con el que se trató la noticia. Mirka, por su parte, guardó silencio absoluto, evitando alimentar la polémica y pidiendo respeto por la memoria del padre de su hija. Pero creo, él ya falleció, creo que hubiera luchado un poquito más para que él estuviese mejor. Fue un episodio oscuro y doloroso, que una vez más la puso bajo los reflectores de una prensa que no perdona ni en los momentos más tristes. Pero lo más fuerte está por venir, porque el siguiente dato revela una etapa en la que Mirka, lejos de la televisión, tocó fondo emocionalmente. Vamos con el número 17. Dato perturbador. Número 17. Después de su primer divorcio, Mirka de Llanos volvió a intentarlo en el amor, esta vez con David Matthews, con quien contrajo matrimonio en el año 2000. Todo apuntaba a que sería una nueva oportunidad para encontrar estabilidad y dejar atrás el pasado. Sin embargo, la historia se repitió. El matrimonio apenas duró 2 años y para 2002 ya estaban oficialmente divorciados. Aunque Mirka evitó dar detalles sobre las razones de la separación, fuentes cercanas aseguraban que las diferencias eran irreconciliables y que la relación se había vuelto fría y distante. Fue un golpe más a su vida sentimental, justo cuando su carrera televisiva empezaba a alcanzar su punto más alto. Pero este no sería el último intento amoroso de Mirka. De hecho, lo que vino después fue un romance tan mediático y explosivo que hasta los noticieros internacionales hablaron de ello. Dato perturbador. Número 18. La historia con David Matthews tuvo un giro tan inesperado que parece sacado de una película. Según allegados a Mirka de Llanos, el matrimonio terminó de la manera más fría y dolorosa posible. Él simplemente la abandonó sin decir palabra. Un día, mientras Mirka estaba concentrada en su trabajo en Primer Impacto, David se fue de vacaciones y jamás regresó. Cuando ella volvió a casa, se encontró con la escena más triste imaginable. Todas las cosas de él habían desaparecido. No dejó nota, ni explicación, ni una llamada. Simplemente decidió que ya no quería verla ni en pintura. Fue un golpe durísimo para Mirka, quien en ese momento era una de las figuras más queridas de la televisión, pero en su vida personal vivía un verdadero infierno silencioso. Y aunque muchos creyeron que después de eso su corazón se cerraría para siempre, lo cierto es que Mirka volvería a arriesgarse, y su siguiente relación la llevaría directo al ojo del huracán. Pásate el tiempo sola, no te sientes con otra persona. Sí, puedes tener tu terapeuta, lo que tú... ¿Seguimos con el número 19? Dato perturbador número 19. Tras su segundo divorcio, Mirka de Llanos volvió a hacer noticia, pero esta vez por su apasionado y mediático romance con Luis Miguel. La relación, que comenzó con glamour y promesas de boda, se vino abajo en 2008, dejando a Mirka emocionalmente destrozada. Sin embargo, la periodista no tardó en buscar consuelo, y poco después fue vista en brazos de Ulises Alonso, un empresario más joven con quien rápidamente se comprometió. El amor fue tan fugaz como su desenlace. Se casaron al poco tiempo, en una boda que muchos calificaron como impulsiva, y al año ya estaban divorciados, marcando el tercer fracaso matrimonial en la vida de Mirka. Con Dios, porque creo que, obviamente sin Dios yo no estaría aquí, y Él me ha dado la fuerza para seguir adelante. Los rumores
apuntaban a que la relación estaba llena de discusiones y celos, mientras otros aseguraban que Ulises nunca pudo lidiar con la fama ni con el fantasma de Luis Miguel, que seguía rondando en cada conversación. Pero si crees que Mirka se quedó de brazos cruzados después de 3 divorcios y un corazón hecho trizas, prepárate, porque el siguiente dato muestra que aún le quedaban fuerzas para seguir en el juego mediático del amor y la controversia. ¿Listo para el número 20? Dato perturbador. Número 20. La fama de Mirka de Llanos despegó con fuerza cuando se convirtió en una de las presentadoras estrella de Primer Impacto, compartiendo pantalla con la icónica María Celeste Arrarás. Juntas formaban una dupla poderosa, belleza, carisma y profesionalismo frente a millones de televidentes. Sin embargo, muchos aseguran que su verdadera explosión mediática no vino por el periodismo, sino por su romance con Luis Miguel. El público dejó de verla solo como una periodista y empezó a seguirla como parte del jet set latino. Los paparazzi la perseguían, los titulares la mencionaban todos los días, y su nombre se convirtió en sinónimo de glamour y controversia. Bien, y entonces me lancé como empresaria para tener diferentes facetas, y ahora... Algunos incluso afirman que, sin el sol, Mirka jamás habría alcanzado el nivel de popularidad que tuvo en esa época dorada. Pero el precio de esa fama fue alto, y el siguiente dato revela que, detrás de esa sonrisa televisiva, se escondían celos, rivalidades y tensiones que marcaron su carrera para siempre. ¿Seguimos con el número 21? Dato perturbador. Número 21. Aunque muchos creen que Mirka de Llanos es 100% cubana, la realidad es un poco distinta. La periodista nació en Filadelfia, Estados Unidos, y tiene 60 años. Eso sí, sus raíces cubanas corren por sus venas. Sus padres emigraron buscando una vida mejor, y desde niña fue criada con la cultura, la comida y el carácter fuerte típico de los cubanos. Mirka siempre ha mostrado orgullo por su herencia latina, pero también ha sabido aprovechar su identidad estadounidense para moverse con soltura entre los dos mundos. Su acento perfecto y su elegancia frente a cámara la convirtieron en un rostro internacional, aunque sus detractores dicen que esa mezcla cultural a veces la hace parecer desconectada de la realidad latina que dice representar. No es solamente que a uno alguien lo quiera escoger, sino que uno como la mujer también escoge. Y si su origen ha sido motivo de debate, el siguiente dato demuestra que no solo su nacionalidad genera comentarios, sino también la forma en que maneja su vida sentimental y espiritual. ¿Le damos paso al dato número 22? Dato perturbador. Número 22. A lo largo de su carrera, Mirka de Llanos también se ha presentado como autora y conferencista, publicando 4 libros de motivación cristiana. En ellos habla sobre la fe, el amor propio, el perdón y cómo mantener la esperanza incluso en los momentos más difíciles. Sin embargo, no todos compran su discurso. Sus críticos la han atacado duramente, diciendo que una mujer tan inestable emocionalmente no puede pretender dar consejos espirituales. Señalan que, si bien habla de edificar el hogar y cuidar el alma, sus 3 matrimonios fallidos muestran exactamente lo contrario. En palabras del pueblo, es un ciego queriendo guiar a otro ciego. Además, algunos portales aseguran que Mirka publica esos libros más por negocio que por vocación, aprovechando su fama y su público cristiano para seguir generando ingresos. Ella, por su parte, insiste en que lo hace para inspirar a otras mujeres, pero el debate sigue abierto. Yo estaba dando muchas charlas en conferencias a través de diferentes países. ¿Predica desde la fe o desde la conveniencia? Y si crees que los libros fueron su último intento por limpiar su imagen, el siguiente dato te va a sorprender, porque muestra que Mirka siempre encuentra la forma de mantenerse en el centro del escándalo. ¿Vamos con el número 23? Dato perturbador. Número 23. Cuando todos pensaban que Mirka de Llanos ya había cerrado el capítulo del amor, volvió a sorprender al mundo con su tercer matrimonio. Otro divorcio, otro escándalo y otra portada más para su historial de amores fallidos. Pero lo más interesante
es que este no solo afectó su corazón, sino también su reputación pública. Empezando, ella es una mujer mayor, una mujer que ha sido casada, que ha estado divorciada. Seguimos con el dato número 24. Dato perturbador número 24. Entre todas las entrevistas que ha hecho Mirka de Llanos, hay una que marcó un antes y un después en su carrera, la que le realizó a Luis Miguel en el año 2000. Era una entrevista exclusiva, esperada por todo el público latino. Pero lo que se suponía sería un encuentro profesional, terminó pareciendo una cita romántica frente a las cámaras. Durante la conversación, Mirka no paró de coquetear con el Sol de México. Las miradas, las sonrisas, los halagos sutiles, todo quedó grabado. Y aunque algunos lo consideraron una química natural, otras mujeres la destrozaron en redes y programas de opinión, llamándola ofrecida y asegurando que había cruzado la línea entre el periodismo y la seducción. Se te nota la felicidad en la cara. Y está muy bien, yo entiendo eso y respeto. Lo curioso es que esa entrevista no solo generó críticas, sino que también fue el inicio real del romance entre ambos, confirmando que lo que se veía en cámara no era actuación. Mirka pasó de periodista a protagonista de su propia telenovela. Y si creías que ese fue el momento más incómodo en su carrera frente a cámaras, el siguiente dato te va a dejar claro que Mirka siempre supo cómo convertir la polémica en su mejor publicidad. ¿Le damos paso al número 25? Dato perturbador número 25. Este último dato huele a traición de telenovela. Cuando María Celeste Arrarás fue despedida del programa Al Rojo Vivo, muchos esperaban que su amiga y excompañera Mirka de Llanos mostrara apoyo, o al menos solidaridad. Pero según varios rumores dentro del medio, Mirka habría hecho todo lo contrario. Se habría ofrecido para ocupar su lugar. La noticia corrió como pólvora entre los pasillos de la televisión. Algunos productores filtraron que Mirka se mostró más que disponible para tomar el puesto vacante, lo que provocó que varios colegas la tacharan de oportunista y traicionera. Aunque ella nunca confirmó ni negó nada, las especulaciones crecieron y muchos afirmaron que la amistad entre ambas nunca volvió a ser la misma. Desde entonces, su reputación quedó marcada con la sombra de la ambición y la duda. Pero, si algo ha demostrado Mirka de Llanos a lo largo de su vida, es que sabe moverse entre el escándalo, la fe y la fama como pocos en el medio. Y aunque muchos la critican, lo cierto es que siempre logra lo mismo, que todo el mundo hable de ella. Existen en estos momentos para que grabe en inglés, dado el éxito de otros jóvenes artistas. Dato de pilón. Y para cerrar con broche de oro, este último chisme viene con Biblia en mano. Resulta que la mejor amiga de Mirka de Llanos es la pastora Marta Socarrás, una mujer de fe, pero también de polémicas. Y aquí viene el giro de novela. Marta Socarrás es la peor enemiga de Bárbara Bermudo. Nada más y nada menos porque, según se dice, Bárbara le quitó el marido a la pastora. Aún con ese pasado lleno de resentimientos y bochinches, Mirka y Marta se han unido para predicar el evangelio juntas, recorriendo iglesias y eventos cristianos donde hablan del perdón y la redención. Pero claro, muchos no pueden evitar notar la ironía. Dos mujeres envueltas en dramas del corazón, ahora convertidas en portavoces de la fe. Y muchas veces se sienten con mucha carga a sus espaldas, ¿no? Yo he estado ahí también, entonces creo que... Y así, entre sermones y susurros, Mirka demuestra que siempre encuentra la manera de seguir siendo el tema del día, ya sea por amor, por escándalo o por religión. Dato de pilón extra, y por si faltaba la cereza del pastel, Mirka de Llanos no solo ha acumulado escándalos, también ha acumulado billetes. Según varios sitios especializados en finanzas de celebridades, su fortuna ronda los $16 millones. Nada mal para alguien que ha pasado por tantos altibajos en su vida personal y profesional. Entre sus años en televisión, sus libros, sus conferencias cristianas y sus contratos con grandes cadenas, Mirka ha sabido moverse muy bien en el negocio del espectáculo. Algunos dicen que ese dinero es fruto de su disciplina y visión empresarial. Otros, más mal pensados,
aseguran que detrás de cada cifra hay también un poco de suerte, estrategia y buenos contactos. Sea como sea, Mirka de Llanos demuestra que, a pesar de los tropiezos y las críticas, sigue siendo una mujer que se reinventa y se mantiene en la cima. Porque al final, como diría ella misma, Dios provee, pero el rating también ayuda. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con los datos más perturbadores y escandalosos de Mirka de Llanos. Una vida llena de fe, fama, romances y controversias que demuestran que ni los reflectores logran tapar los tropiezos del corazón. Si te gustó este video, déjame tu like, suscríbete y activa la campanita, porque en este canal los chismes nunca se acaban, apenas comienzan. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos destapando las verdades que pocos se atreven a contar.